Bueno, vamos a invitarlos, ¿no? A Mayra y a Facundo, a que se sienten. Yo me voy a mover una cola para allá, así le damos el lugar a los chicos. La Poncha Nalú que hable. Que hable. Hola, ¿Cómo están? estamos? Gracias por ¿Todo bien? venir. Permiso, por acá. Mayra acá. Vamos ahí, me parece. Ahí. Y yo quiero un mate, ni bien te puedas sentar. Bien. Sí, ese es tu Ah, se lugar. trae su termo, bien. Facu. Muy bien. ¿Cómo ¿Cómo va? estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien. Gracias Hola. por venir. Buenas. No, gracias. ¿Me escucho yo, José? ¿Puede ser que no? ¿O capaz tengo muy bajo? Ahí está, ¿no? Sí. No quiero tocar cualquier cosa. No me bueno. toques el mío, es el segundo. ¿Es el segundo? Sí. ¿Está bien? Bueno, ahí se me escucha bien. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho Sí. bien. Usted no se pone listo. Perfecto. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. ¿Llevamos bien? Bien, estamos bien, estamos bien. Estamos viendo ahí en los videos de Lamelas, porque justo vimos que tuiteó Cristina y aprovechamos para repasar lo que dijo el futuro embajador, que, bueno, decíamos, cumplió, ¿no? Fue y dijo lo que tenía que decir, ¿no? Me imagino que ustedes lo escucharon. Y ahí Cristina haciendo el Bradeno Perón o Lamelas o Argentina. Te tengo que servir. Bueno. Sí, estaba como... No pude No tomar, me pudiste engañaste. tomar. Un fake. Mayra trajo su propio termo. Los podemos ponchar los chicos ya, ¿no? Ahí está, mirá. Vamos a decir. ¿Seguimos en época de COVID? No. No, viste que a algunos les quedó que no. ¿Que no comparten? Que no comparten. Pero nosotros compartimos todo. Está bien. Ujú. Bueno, su propio termo. Bueno, gracias por venir, primero. Sabemos que a veces... bueno, nosotros queríamos que vinieran hace mucho, porque con Lu estamos hace rato hablando sobre... Bueno, ella cubre peronismo hace años, nosotros lo seguimos, nos interesa mucho. Es una semana importante. Así Porque que ya- un año hablando de la interna. Estamos a su nivel. Por favor, los protagonistas. Y siempre está bueno traer los protagonistas, se lo decimos. Yo antes de que ustedes llegaran los presenté, bueno, Mayra, intendente de Quilmes, Facundo es diputado provincial y además es el jefe de bloque. Pero además son gente muy cercana, ¿no? Tanto a Máximo como a Cristina. Así que nos gusta tenerlos para poder hablar de todo esto. Y ahora son los dos candidatos, ¿no? Vos vas de segundo, Mayra va de tercera. Y nosotros decíamos que algo que se definió, sobre todo la tuya, Mayra, el lunes. O sea, medio nos interesaba eso, no. ¿Por qué? Claro, si ya estaba ¿Por qué se definido. llegó hasta el lunes? Si le agradeciste el apagón, si... No, para nada. Esas son cosas, hay algunos como ribetes medio de colores en lo que se construye como relato, lo que se vive, la verdad que es otra cosa. Todo tiene que ver con, primero, acompañar como diputada provincial en la tercera sección electoral, sección que integra el municipio de Quilmes. El distrito de Quilmes es uno de los 19. Lo hago como militante política con la responsabilidad que siempre asumimos cada lugar que nos proponemos ocupar para aportar, ¿no? No es, entonces, ninguna duda de que en esa sección electoral en la cual Cristina iba a ser candidata y fue proscripta, hay que también darle un componente de militancia que pueda plantear justamente esto, ¿no? La inocencia de Cristina, la imposibilidad que el pueblo de la tercera sección electoral, como, bueno, gran parte de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, quieren elegir a Cristina y hoy no pueden hacerlo. Y bueno, me parecía que podíamos hacer un mínimo aporte como militantes políticos y además como intendenta seguir cuidando a mis vecinos de Quilmes, porque en estos días estoy recibiendo varios mensajes, seguir cuidando a Quilmes hoy desde la legislatura, hoy no, en diciembre, y si sale bien y nos acompañan los electores, desde diciembre de este año, en la legislatura provincial, cuidando a los vecinos de Quilmes. Y además, y con esto finalizo, ser tercera en la lista encabezada por La Matanza, para mí es un orgullo. O sea, hacen un balance. ¿Qué balance hacen del cierre en general, no? Se habló mucho de esto de, bueno, Axel se quedó con las cabeceras, la primera y la tercera, pero el kirchnerismo, los que responden a Cristina, de los 29 cargos en juego, se quedó con 14. Bueno, están ustedes dos en la tercera, que es como el fuerte siempre de Cristina. Ustedes hacen un balance, se quedan con esto de, bueno, primó la unidad y eso es lo importante, se sienten más ganadores. ¿Cómo lo ven en el armado? No sé si se trata de ganadores o de perdedores en un cierre electoral. Siempre hay Porque se hizo esa lectura dificultades. un poco, ¿no? Se hizo un poco esa lectura. Es que sí, a ver, lecturas siempre se van a hacer de absolutamente todo. Creo que lo importante es poder seguir
reconociendo las representaciones territoriales, sectoriales en las listas, que siempre son difíciles, ¿no? Porque la verdad el número es finito. De 29 legisladores en una elección como la que fue del 2021, hay que ver si podemos mejorar esa elección con una participación baja. ¿Se acuerdan que estábamos saliendo de la pandemia? Así que bueno, veremos si los habitantes de la provincia de Buenos Aires pueden ser parte de esta convocatoria permanente que hacemos a ir a votar, porque después no nos podemos quejar quizás de cómo vivimos si no ejercemos el derecho al voto. Esto es súper importante y creo que en esta elección uno de los principales temas es cómo ponemos un freno a Milei y contrarrestamos tanto daño y perjuicio que está haciendo él con su política de ajuste, con su política económica de ajuste, de nuevos desocupados, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, yendo a votar, involucrándose, participando. Así que todos aquellos que quizás están con dudas de participar, de votar, es importante ir y expresar en ese momento, en las urnas. Les preocupa la apatía, ¿no? La baja participación. Que se Y viene hay viendo. hace mucho tiempo un trabajo muy grande contra la política, ¿no? Y quizás, bueno, ven a todos iguales, ven que esto que han construido fuertemente de que no nos ocupamos de los problemas de la gente, y la verdad que, bueno, nuestra forma de vivir es otra, nuestra forma de sentir y nuestra filosofía política tiene que ver con trabajar por la gente. Y así vemos y sentimos la política como una herramienta de transformación. En ese sentido, vos marcabas, entiendo, hace un ratito, decías, bueno, vas a asumir el cargo. Así es. ¿Y cómo juega con esta apatía política la situación de que varios candidatos sean testimoniales, incluso la cabeza de la lista de ustedes, porque yo no la escuché al menos a Magario decir que va a asumir, no sé si asumirá o no, pero está dentro de lo que consideramos que pueden ser candidaturas testimoniales? Les pregunto a los dos, ¿qué piensan de eso? Porque bueno, tu primera reacción fue decir, si yo soy candidata, asumo, y ahí hay una diferencia importante en las propias listas, ¿no? Sí. Sí, se dijo mucho, capaz esto vos lo sabes mejor que nosotros, pero se dijo mucho que el sábado a la noche, cuando estaba todo medio roto, una de las cosas era que Cristina decía, no quiero testimoniales, ¿no? O sea, el que juega se hace cargo de la banca. ¿Es un poco eso o no? Sí, primero, antes que nada, tengo que decir, porque si no, no voy a poder seguir. Tengo que decir que algo. El logo del ACA es muy parecido a la tipografía de la Cámpora. Muy ¿Casualidad? parecida. Muy No fue parecida. inventado por nosotros. Lo pero- decíamos. Si no, no voy a poder continuar porque Bueno, pero lo vos estoy viste la- mirando ahí en el micrófono. Según la programación, ¿podría LC. ser una ironía o no? Dicho eso, LC, claro. Eh, ahí está, mira, ahí está. Ahí está, No, ahí está claro. perfecto. Ahí está la cámara. pero Sí. la tipografía Sí, es la muy tipografía. parecida. A ver. Muy parecida. Es verdad. No hay casualidades, chicos. Muy Es parecida. verdad, LC. ¿Ah? Mirá, muy parecida. esa. Es espectacular. Eh, no lo habíamos bueno. pensado. Bien. Muy politizado, Facundo. Dicho eso. Si van a vivir una partecita, las 4 primeras letras de lo que vive la Cámpora respecto a estigmatización y a todo lo... Después vamos a eso porque está bueno. Estamos fregados, Sí. ¿no? Dicho esto, respecto de Las lo que testimoniales. fue, sí, las testimoniales y todo esto, yo creo que Mayra le preguntaron qué va a hacer y ella contestó que sí, que iba a asumir. No sé si a Verónica le preguntaron, pero en todo caso tendrá que decirlo. Uno presume que, como es la vicegobernadora, tiene que estar en el Senado. Cristina en su momento se expresó sobre ese tipo de cuestiones, pero tampoco lo planteó como un condicionante. Por eso digo, no, uno da opiniones a veces, así como Cristina planteó también una opinión política respecto de por qué las elecciones tenían que ser concurrentes, y no fue un condicionante para la unidad, a pesar de que se decidió otra cosa en cabeza del gobernador, que es el desdoblamiento electoral que tenemos hoy. Bueno, uno expresa cuál es su opinión política y después se va encontrando síntesis, pero sí, claramente, desde el punto de vista nuestro, todos aquellos compañeros y compañeras que se presentan a la elección tendrían que asumir la representación de la banca. Aquellos que no vayan a hacerlo, sabemos que hay muchos intendentes, o hay una mirada de muchos intendentes que encabezan su lista de concejales porque entienden que de esa manera aportan más al colectivo. Entiendo que también
esa es la posición de quienes encabezan las listas tanto en la primera como en la tercera. Y está hecho desde la buena fe y de la buena intención, con vocación de traccionar más para la boleta provincial. Yo, me estoy acordando ahora una entrevista que le hicieron a Mario Seco, que en su momento dijo, ¿usted tan seguro que no podemos ganar si todos los intendentes encabezamos de manera testimonial? Por eso digo, está la duda, por lo menos del otro lado. Yo entiendo que su línea es, si jugamos es para asumir, pero usted, o sea, no tiene ninguna duda de que los otros, los del MDF, digo, me refiero, van a hacer lo mismo. No, nosotros entendemos que todo lo que se hace es para ganar la elección. Y tenemos por ahí miradas distintas de cómo podemos aportar a ganar a esa elección. Aquellos que encabezan los intendentes su lista de concejales, no es el caso de los compañeros como Damián Celsi en Hurlingham, que encabeza Flor Lampreave, o en el caso de Lanús, Lalo de Cusi. Digo, distintos compañeros van ahí que no son el intendente, que va como testimonial. Bueno, que por supuesto el intendente hace campaña con los compañeros, pero Claro. también es necesario poder ir planteando, bueno, nuevos militantes como, ¿no? Como parte de un proyecto de trabajo en los municipios. Si no sucede que después solamente hay una representación y el necesario, bueno, en palabras de Perón, trasvasamiento, pero bueno, generación de nuevos cuadros que puedan asumir la gestión y responsabilidades políticas e institucionales es necesario. Sí, se entiende que ahí hay una estrategia, bueno, de la Cámpora que difiere con lo que lo definieron algunos intendentes. Y en ese sentido, son cosas que te van marcando cómo estuvo el clima del cierre, así como también se filtra esta supuesta lista blue que hace Kicillof, hasta último momento tenía su lista, al menos la vimos todos, una lista armada. Y se presentó. Claro, bueno, se presentó, pero después nadie se quería terminar de hacer cargo, ¿no? De esa lista, porque, bueno, ¿qué piensan de eso? Digo, ¿es un amague, una estrategia política de presión o realmente se consideró hasta el último segundo, hasta que se cortó la luz el sábado a la noche, ir en caminos separados? No, nuestro planteo siempre fue ir en camino juntos. Nunca exploramos la vía, tanto de Cristina como Máximo las veces que ha hablado, cada uno de nuestros compañeros, nuestras compañeras, siempre hemos planteado que era una obligación para el peronismo ir unido para enfrentar a Milei. Tal era la obligación o tal era el concepto que nosotros manejábamos desde ese punto de vista, que planteábamos que incluso había que ir unidos el mismo día, ¿no? Pero siempre nuestra posición fue la unidad. Ahora, respecto de la otra situación, de las listas que aparecieron, de la carga y ese tipo de cosas, no había compañeros o compañeras nuestras o que tuvieran alguna referencia con Cristina en alguna de esas listas. O sea, cuando vos decís nuestra intención, estás diciendo que la del MDF capaz no. Y las listas cargadas no tienen que ver con nosotros. De verdad no queremos responder por quienes hicieron eso. Entonces habría que preguntárselo a alguien en referencia al MDF. Lo nuestro, la verdad, que tiene que ver con continuar lo que pidió Cristina y construyó Cristina desde, si se quiere, el 2019 a esta parte, ¿no? Que es seguir sosteniendo lo que necesita nuestro país, que es de alguna manera construir una mayoría integrada por todos los sectores. De esa manera llegó el gobernador a ser reelecto. De esa manera también pudimos entrar en el balotaje del 2023. Y creo que para frenar todo este desastre, todas estas consecuencias que vemos día a día, por ejemplo, en el conurbano, 8 de cada 10 nuevos desocupados viven en nuestro territorio, en nuestro lugar. Entonces, tenemos que poder trabajar sobre eso, plantear alternativas a cómo está sobreviviendo hoy nuestra población. Todos, ¿no? Todos. Estos días estamos viviendo, qué sé yo, las vacaciones de invierno, por ejemplo. Todos los niños, niñas en casa, no sé si tienen hijos, no, pero sobrinos, bueno. La calle es un quilombo, ¿no? Es lo único que sé. Bueno, pero es muy difícil hoy sacar a pasear a los chicos. Salir al cine con 3 chicos y son casi 100 lucas. 100 lucas, ¿no? O sea, estamos... Todo eso hay que contemplarlo a la hora de pensar qué hacemos, como militantes políticos, qué hacemos. Desde una organización, si no sos gobierno, y bueno, ponete en una plaza y plantea algo para que los pibes estén
con una sonrisa a la tarde porque no hay para salir a pasear. Desde un municipio, y bueno, montate obras de teatro, hace algo que le haga mejor, más fácil, le simplifique la vida a la gente y que podamos tener momentos de disfrute y de alegría de la vida. De esto se trata la política para nosotros. La verdad que a mí, particularmente, me embola, me parece muy engorrosa la intención de uno, de otro, la lista, cómo terminaron o no. ¿Tenemos que explicarla? Por supuesto tenemos que explicarla y tenemos y podemos explicarla y todo. Pero hoy está Cristina presa, la gente pasándola para la mierda, hay una dificultad enorme para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar porque se bajó... obviamente se cayó, no es que se bajó la coparticipación, tanto nacional como provincial. La recaudación en los municipios cae porque, por supuesto, no hay consumo. Entonces pueden hablar de que se bajó, qué sé yo, la inflación, pero en realidad es porque hay una recesión, ¿no? No hay consumo. Vos ves lo que consumía una familia en cualquier restaurante medio de Quilmes y hoy en menos de la mitad. Van, se sientan, pero comparten los platos. ¿Se entiende? Sí, y esto es lo que estamos viviendo, además de la deuda y la mora en las tarjetas de crédito, además de, qué sé yo, los clubes de barrio vuelven a tener una instancia de rifa, no para hacer una nueva obra en el club, sino para pagar los servicios. Y en esa estamos. Entonces, la gente cada vez peor y la política tiene que ser mejor. La política tiene que ser mejor para poder darle soluciones a los problemas de la gente. Es un ¿no? punto interesante y el diagnóstico que planteas porque, bueno, muchos coincidimos en que la situación económica está mal, pero al mismo tiempo, ¿qué ves de la reacción popular frente a eso? Y mismo al Cristina presa, ¿no? Como que se ha... Incluso desde la chicana, dicho mucho contra la cámpora que si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar y no pasa nada. La situación, el diagnóstico que se hace, sobre todo desde el conurbano bonaerense, digo, una situación límite para mucha gente, pero ese voto, primero al menos hasta ahora, no lo comprobamos en la provincia, pero no parece volcarse al peronismo, sino más bien hacia la apatía política. Y tampoco hay una reacción tan popular, tan masiva de salir a la calle, ¿no? O lo hubo los primeros días con Cristina y después mi sensación al menos es que un poco se apaga eso. ¿Por qué les parece que sucede? O si la reacción estuvo a la altura de las circunstancias, digamos. Planteaste por ahí muchas cosas juntas. En primer lugar, respecto de la movilización, creo que el pueblo argentino dio una lección el día que ocurrió lo que nos enteramos por los medios que iba a ocurrir con Cristina, que era la humillación a la que la querían someter, que es la misma humillación a la que sometieron a las compañeras de la cámpora, y ahí contesto la otra parte, muchas veces por redes sociales, dice, che, no pasa nada. Ahora nosotros tuvimos compañeras y compañeros presos detenidos en cárceles de máxima seguridad por ir a tirar caca a la puerta de la casa de un diputado como Esper, que dice cualquier barbaridad en cualquier medio de comunicación. Y bueno, en el caso nuestro se ve que el Poder Judicial o el Partido Judicial de nuestro país, con instrucciones claras de la oligarquía argentina, nos la hace sentir. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, yo no veo que se esté apagando, sino lo contrario. Digo, la gente cada vez está más caliente. Vos hablás, digo, ya cualquier cosa termina, digo, una frenada mal en una esquina termina en que se bajan del auto y se cagan a palo. Entonces, hay un nivel de violencia, de calentura y de poca tolerancia que está irradiado por lo que hace el presidente y todo su gobierno, pero que desde otro punto de vista hace también que la sociedad tenga poca tolerancia porque la está pasando mal, como decía Mayra. No se pueden hacer cosas que antes se podían hacer en las vacaciones de invierno, en los fines de semana, en los tiempos de ocio, en los clubes de barrio, en cada uno de los lugares cuesta. Y bueno, eso se ve. Entonces, no, en esa parte por lo menos no coincido con que se esté apagando, que se esté volcando a la apatía, sí, en términos de participación electoral, pero que no esté protestando o no haya calentura, eso no, la verdad no lo veo. No veo que la gente esté apática, veo que la gente está caliente, quizás
la salida que ve no es una salida electoral. Por eso es importante lo que decía Mayra, que el pueblo argentino todo lo que quiera expresarse lo tiene que hacer en las urnas, bancando a uno, bancando a otro, yendo incluso a votar en blanco, si no lo representa ninguno de los candidatos, pero sí expresándose. Es muy importante eso, que no perdamos el ejercicio o que no nos convenzan de que no es importante ir a expresar lo que uno tiene que expresar en el turno electoral, que es cuando corresponde. Sí, yo coincido con eso, y ahí me parece que donde se conjugan las dos cosas es la campaña que se les viene a ustedes ahora. O sea, ¿qué falta para que el peronismo vuelva a ser convocante, ¿no? O sea, en las elecciones que hubo hasta ahora a lo largo del país, estuvo lo de Monteverde, que le fue bien en Rosario. Vamos a ver cómo le van Corrientes a Tincho Cuba. Pero digo, por lo general, digo, no hubo gente que se sintió representada por lo más... Yo voy a tirar una polémica. Bueno, tírala. Son muchos factores, no es uno solo, ¿no? Pero principalmente hay un relato antiperonista construido desde el poder en la Argentina, donde los medios de comunicación son muy funcionales, que hace que las personas, al momento de elegir, crean que si eligen peronismo, les puede hacer mal. Y la verdad es que esto, de alguna manera, se evidencia, se ve, se nota, dudan de nosotros, como peronistas, que cuando nos ven gobernando, nos ven trabajando, bueno, nos vuelven a elegir, ¿no? Pero primero vienen muy frustrados con nosotros desde el vamos, recontracargados de prejuicios, y nos tienen que ver caminar años, y después, bueno... Prejuicio y juicio fundamentado respecto al último gobierno, ¿no? Porque ahí está muy latente el gobierno de Alberto Fernández, me parece también. Sí, es cierto, fue un gobierno que no estuvo a la altura de las expectativas peronistas. Sí. No, digamos, de hecho, no fue un gobierno peronista. No fue un gobierno peronista el de Alberto Fernández. Por eso tuvo las diferencias que tuvo con Cristina. Cristina le planteaba sobre el rumbo de la gestión muchas dificultades, falencias, básicamente que no podía seguir habiendo un crecimiento y una falta de distribución, ¿no? Había ahí una puja distributiva que no se estaba dando. Había trabajadores asalariados por debajo de la línea de la pobreza. Eso es imperdonable para el peronismo. Y bueno, y así no fue. Hablabas de este relato del peronismo que se hace en los medios, del peronismo, y también hablaban antes de la estigmatización a la cámpora, ¿no? Porque es muy, la verdad que hay un morbo con la cámpora, los candidatos de la cámpora, desde la oposición a la cámpora, digamos, desde el gobierno nacional, pero también en la propia interna, ¿no? Hay como hay un tema con la cámpora. ¿Por qué se genera? ¿Desde dónde se genera? ¿Qué piensan de eso? Creo que en términos prácticos hay que tratar de ya desdramatizar el tema de la interna y eso, porque como decía Mayra, los quilombos de la gente son otros. Pero sí también la realidad, más allá de la oposición y desde la centralidad del peronismo, es que la que está en cana es Cristina, no está en cana Macri. Entonces, la realidad es que lo que jode al poder en la Argentina es el peronismo. Un peronismo que por ahí en el último gobierno no estuvo a la altura de lo que tenía que hacer, que Cristina sí fue muy firme en las críticas, que Máximo fue muy firme también en las críticas y planteó lo del Fondo Monetario Internacional, y muchos que en ese momento lo criticaban por no acompañar al gobierno, lo que estaba haciendo él era defender los intereses del país, y los resultados están a la vista. De hecho, en aquel momento, la excusa de algunos sectores dentro del peronismo para decir esto hay que acompañarlo es, mirá que si no acompañamos esto terminamos en un gobierno de derecha. Y la realidad es que lo acompañaron y terminamos en un gobierno de derecha. Entonces, ese tipo de situaciones creo que son las que generan un poco de incomodidad o morbo, porque en un momento como en el que se votó el acuerdo con el fondo durante el gobierno de Alberto Fernández, era incómodo hacer lo que hizo Máximo, ¿no? Todo el arco político de nuestro país, todos los medios de comunicación, incluso Mauricio Macri decía y felicitó a todos aquellos que votaron eso. Era incómodo, y ser incómodo hincha las bolas, e hinchar las bolas hace que a veces no te quieran en esos lugares. Entonces, ese creo que es un poco la explicación al morbo que hay sobre la cámpora, sobre Cristina, ¿no?
Es una compañera, Cristina, que dice lo que piensa en una sociedad que está caracterizada por la hipocresía y porque decir lo que a uno le conviene y no decir lo que a uno piensa. Y Cristina siempre dice lo que piensa. Y la Cámpora siempre hace lo que piensa que es correcto. Y eso en una sociedad que está teñida de hipocresía, jode. Ahora, ¿dónde, para seguir un poco el recorrido que estamos haciendo, ¿no? ¿Dónde ustedes pueden localizar que se empieza a romper internamente? Pero no para volver sobre la interna. Porque... No, pero te lo voy a decir porque te lo digo. Dale. No, te voy a decir porque te lo digo. Porque yo creo que, sacando la última parte de lo que vos dijiste recién, ¿no? Yo creo que el diagnóstico de lo que decía Mayra, de volver a representar, ir contra Milei, que el gobierno de Alberto fue malo, que Cristina está presa injustamente, yo creo que lo siento mañana acá, no te digo a Axel, pero no sé, a Ferraresi o a Bianco, a cualquier referente, te lo va a decir, me parece. Entonces, ¿dónde se empieza a romper? O sea, ¿cuál es la diferencia entonces de fondo? O sea, ¿qué es una pelea de sucesión, de egos? Quizás ahí vos diste en un punto, entre el decir y el hacer. Cuando las personas hablan más con las acciones que muchas veces, ¿no? Que con las palabras. Y me parece que Cristina planteó algo necesario para el peronismo, que era ordenar el peronismo, lo que se había desordenado, ¿no? Planteándose ella como candidata a presidenta del PJ nacional, ¿no? Y todos entendíamos y entendemos, y decían y decimos, que Cristina es nuestra conducción, es la conducción del movimiento nacional justicialista y del Partido Justicialista institucionalmente. Y en ese momento no hubo un acompañamiento a que Cristina sea candidata. Pero ahí está el Entonces, quiebre porque ya desde antes Pero Axel no venía esas planteando son, eso, digo, ¿no? Para poder explicar esto, porque la verdad No, es que está uno bien. no lo entiende, ¿eh? Mi relación con el gobernador es institucional, Mm. ¿no? Uno no entiende cuál es el momento, la diferencia. La verdad que no, pero intentamos buscarle la manera de explicar algo a partir de los hechos. Y bueno, y cuando Cristina, 2 veces presidenta, la compañera que Sí. nos dio posibilidades a todos, a que el peronismo hoy, con dificultad, pero vuelva a estar representando, fue ella. Y decide ser, como militante política que es, presidenta del PJ Nacional, bueno, la verdad que habría que haberla acompañado taxativamente, sin duda, sin titubeo. Y eso no sucedió. Y a mí eso me dolió, no personalmente. Me duele desde la política con Cristina, si nos dio todo a nosotros. Ahí ¿Por qué el- no acompañarla? O sea, Es- esto solo, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí. o sea, si Axel quisiera, porque él quiere, no sé, yo imagino, ¿no? Quiere tener vuelo propio o quiere ser candidato a presidente 2027, capaz él piensa que era su momento y que Cristina tenía que acompañar. O sea, esto no lo ven, les parece injusto, Pero- les parece que el dirimir en la candidatura al PJ Nacional no era el momento de hacerlo, porque capaz también es eso, capaz era, maestro, le pifiaste el timing, o sea, Cristina quería conducir el partido, era la mejor para hacerlo, y eso no implicaba que vos no podías ser nuestro candidato a presidente, o no, como que no había nada más que eso. Capaz es eso, no sé. Algo que vos decís puede estar y para mí es importante que nosotros podamos expresarlo. Recién Mayra decía la situación de Cristina cuando se puso al frente o planteó ponerse al frente del PJ Nacional. Y en ese momento no había, no es que del otro lado estaba Axel queriendo ser él y entonces Cristina, después de que Axel dijo yo quiero presidir el PJ Nacional, ella dijo no, en realidad quiero ser yo. La verdad es que quien estaba como posición o posibilidad era el gobernador de La Rioja, compañero Quintela. Cristina tenía una mirada respecto de eso, que era que los gobernadores no tenían que ponerse al frente de partido por la situación de responsabilidad institucional que tienen y la capacidad de apriete que tiene este gobierno sobre las cuentas fiscales de cada una de las provincias y que eso podía condicionar de alguna manera ya no a un gobernador sino a quien fuera el presidente del Partido Justicialista. Y ella ahí planteó que quería ser candidata para poder conducir el PJ. Y bueno, lo que decía Mayra, no obtuvo un apoyo como el que sí obtuvo cada vez que lo necesitó, incluso un empujón obtuvo para promocionarlo el gobernador respecto de Cristina, ¿no? Entonces, eso creo que es un dato. Después cuando ella
Después del desdoblamiento plantea que va a encabezar la tercera y entendemos todos que era la mejor electora para encabezar la tercera sección electoral. Bueno, dentro del espacio del gobernador hubo voces disonantes respecto a su candidatura, que creían que Sí, no porque era lo mejor. lo sintieron como, "Tal, yo te desdoblo y vos me jugás en la tercera". Sí, lo pero sintieron como medio la- amenazante, ¿no? Sí, no es una amenaza, es Ah, un no, yo sé aporte que de no, digo, Cristina. ¿cómo lo sintieron? Digo yo. Cristina iba a ser un aporte para poder sacar más votos, porque ya es difícil con la baja de la participación y es difícil plantear un nuevo escenario en este contexto. O sea, baja de participación, lo vimos en todas las elecciones que se dieron a nivel... Poder, no sé, hacer un ejercicio nuevo de 7 elecciones en paralelo, desdoblando, sacando las PASO, corriéndote de la elección nacional. Un experimento que vamos a ver cómo sale. Cristina dijo, no estoy de acuerdo, pero a pesar de no estar de acuerdo, voy y pongo otra vez el cuerpo, la cara, ¿no? Para ayudar a traccionar. Sí, o sea, esto algunos lo ven como si fuese una amenaza o algo malo, no sé qué. Sí, Es sí. la actitud de una militante política. Es que me parece que de fondo lo que se está jugando es, digo, uno puede tener 1000 miradas, de hecho discutir horas y horas dónde empezó el quiebre, dónde se rompió, pero me parece que lo que se está jugando es el futuro y la idea de un sector que quiere a Axel para 2027. Y ahí, en ese sentido, ustedes que entiendo que no hablando de nombres, pero hay una idea, ¿no?, de levantar a Kicillof y por otro lado, distintos candidatos del peronismo, pero también está un Máximo diciendo basta de Sciollis, ¿no?, como él ya lo ha dicho. Pienso, Así es. ¿qué perfil quieren o qué se imaginan para combatir al gobierno de Milei o a quien esté en 2027? Que esté como candidato me refiero, si tiene que ser alguien puro, tiene que ser alguien de ustedes, o están dispuestos a un nuevo Massa con tal de, o a un Massa de nuevo, con tal de ganar. Mira, perdón. No, dale, que... Es una... es todo el terreno de la hipótesis hablar de futuro en un país que está como está. Nosotros lo que nos preocupa es el presente y discutir ahora cómo enfrentamos a Milei. Después, vos imaginate que si yo a un vecino de La Matanza le digo, no, mirá, ahora estamos viendo cómo armamos para que en el 27 me manda a cagar. Sí. Me dice, los No, no problemas se lo los vas a tengo, decir, pero lo vas a pensar pero igual. los problemas los tiene hoy. ¿Qué va- Entonces, qué la vas a hacer? responsabilidad nuestra es lo que hicimos, ordenar a todo el peronismo en forma conjunta para enfrentar a Milei. Y vos fijate que desde que Cristina asumió el PJ, el Congreso de alguna manera, en términos del peronismo, en términos de la oposición, lo que el peronismo busca representar frente a estas políticas, se empezó a ordenar, ¿no? Entonces apareció la Comisión Libra, apareció también la posibilidad de juntar las manos para que los 2 jueces de la Corte que puso Milei por decreto no pudieran continuar en su cargo, apareció también ahora toda la unificación que hay en el Senado y que al gobierno le hace temblar la pera, y eso es de que Cristina está al frente del PJ y que se empieza a trabajar de esa manera. Entonces, la responsabilidad nuestra es discutir el presente y estar viendo qué pasa en el día a día y cómo en el día a día nosotros podemos ponerle un límite a las políticas que lleva adelante el gobierno de Milei y cómo vamos a dar respuesta a eso. Después, pensar de acá a 2 años, vos imagínate que hace menos de 50 días Cristina estaba sentada en un estudio de televisión, en C5N, con el Gato Silvestre, anunciando su candidatura en la tercera. 50 días. Planificar a 700 días qué es lo que va a pasar. De mínima, a quienes tenemos responsabilidades políticas y quienes somos militantes políticas, sería irresponsable estar pensándolo desde ese punto de vista. Entonces, estamos pensando en el hoy, estamos pensando qué es lo que pasa y cómo nosotros podemos dar respuesta a las necesidades que tienen aquellos que queremos representar. Vos, Facundo, conocés muy bien la legislatura y hubo, muchas acusaciones, si querés, hacia la Cámpora de frenarle a Axel el proyecto que quería. Digo, ¿pueden garantizar hoy con la lista que están integrando que toda esa lista va a formar un bloque conjunto? ¿Le pueden garantizar eso a la gente, que van a, en palabras de Bianco, apoyar lo que quiere el gobernador, Sin o chistar. ustedes van sin chistar lo que quiere el gobernador, Un o van beso a para- o van a utilizarlo digamos para también marcar la cancha respecto a cuando no coinciden con sus políticas? Mirá, la realidad es que
nosotros siempre lo hablamos desde el término de los resultados. De 16 leyes que envió el gobernador a la legislatura, se aprobaron 14. Dentro de esas 14 está el presupuesto y la fiscal impositiva, que no fue aprobado y que si uno busca en los tweets de la oposición, se jactaban, en este caso el diputado Romo, de decir le volteamos o no le permitimos el presupuesto a Kicillof. Digo, Romo no es de la Cámpora, ¿no? Entonces, después las miradas que cada sector quiera decir, no, la Cámpora esto, la Cámpora lo otro, digo, va por cuenta de quien corre. Ahora, si vos planteás, ustedes pueden garantizar, siempre trabajamos la unidad y vamos a trabajar, obviamente, para que todos los bloques estén juntos. De hecho, uno de los planteos que creo que al momento todavía no está resuelto, por ahí lo puede decir mejor Mayra, pero uno de los planteos que nosotros planteamos cuando dijimos, bueno, vamos a llevar adelante este espacio, que es Fuerza Patria, que incorpora a otros sectores que no estaban dentro de lo que fue Unión por la Patria. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, integrado a el espacio de Guillermo Moreno, Principio y Valores, es parte de Fuerza Patria. Eso no estaba en la elección del 2023, de hecho estaba por afuera. Y una de las cuestiones que planteamos es, todos los consejos deliberantes tienen que tener sus bloques unificados. Hoy creo que hasta este momento sigue roto el bloque en el Consejo Deliberante de Lanús y en el Consejo Deliberante de Quilmes, que era uno de los planteos que nosotros hicimos y que fue recogido por todos los sectores, tanto por el espacio del Frente Renovador como por el espacio del gobernador, que era coherente hacer esto. Bueno, ahora nosotros no estábamos diciéndolo, justo preguntaste por el bloque si iba a estar unido en la legislatura, nosotros no estábamos diciendo en los medios, todavía no se unificaron los bloques y esto es una vergüenza, y no sé qué. Sale la cuestión porque vos lo preguntás. Por eso digo, creo que es tiempo de desdramatizar todas las cuestiones internas que pudieran existir, que yo entiendo que son morbosas y pueden alimentar mucho a los medios y un poco el biribiri de las redes, pero creo que lo importante y el eje hoy está en qué es lo que está haciendo el gobierno nacional y cómo nosotros nos plantamos con eso firmemente, con la vocación de representar. ¿Qué es lo que me importa a mí de las listas que se armaron y de las que se vayan a armar para el Congreso Nacional? Que cada uno de los compañeros y compañeras que están integrando esas listas no se doblen, que no claudiquen, que representen lo que tienen que representar, que si viene un proyecto que es malo para el pueblo argentino o para el pueblo bonaerense en este caso, que no duden que tienen que estar en contra de eso. Entonces, eso es lo que importa para nosotros del peronismo, del armado de estas listas. Siguiendo la línea de Lu, una de las cosas que en su momento se les cuestionó ahí en la legislatura fue que acá en la Ciudad de Buenos Aires, el peronismo, la Cámpora en su conjunto, apoyó... No vamos a responder por la Ciudad de Buenos Aires. No. Somos muy responsables. Somos demasiado conurbanos nosotros, ya lo sé, pero acá... Y aparte nos quejamos bastante cuando los porteños se meten en la provincia, así que... Pero dolores de cabeza. Esto, o sea, por línea interna, digo, acá se apoyó el desdoblamiento de la elección y allá en la provincia de Buenos Aires, no. Entonces creo que ahí hubo una lectura de... le están rompiendo las bolas a... Bueno, digo, básicamente, ¿no? Creo que la ciudad autónoma de Buenos Aires, quien envió el proyecto en ese momento, ¿no? Fue quien es jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Jorge Macri. La discusión, si querés, en la provincia de Buenos Aires se saldó cuando el gobernador envió un proyecto. Hasta que el gobernador no había enviado un proyecto, las discusiones eran lo que pensaba uno y lo que pensaba otro. Igual no se saldó. Sí, se saldó con un tuit de Cristina que dijo el gobernador envió un proyecto y ya está. Es el desdoblamiento. Pero más allá de eso, uno también, y perdonen mi bilardismo en sangre, pero tiene que estar mirando los resultados. No le fue bien a Jorge Macri desdoblando la elección. Y creo que en el caso de la ciudad, porque caracterizábamos, digo, y no soy porteñólogo, caracterizábamos que por ahí podía darse lo que pasó, que era el enfrentamiento, podía permitir el triunfo del sector que nosotros representamos. En la provincia de Buenos Aires, nosotros planteábamos en cada una de las discusiones que era muy difícil que el PRO y la Libertad Avanza fueran separados en la provincia porque ya estaban unificados en la legislatura bonaerense. Y dentro de eso era la caracterización que nosotros hacíamos de por qué no veíamos tampoco una inteligencia electoral de cara a esa situación. Más allá
de la firme convicción, que de hecho sostuvimos y seguimos sosteniendo, que entendemos que para la sociedad es más fácil unificar un mensaje un solo día, ir a votar, y pegarle al gobierno de Milei un solo día. En esa línea que marcás, hablando de responsabilidades, hay, una lectura del día después, no lo llevo a perder la elección, pero digo, si no hacen la elección que esperan, la responsabilidad va a estar puesta en el gobernador por haber decidido desdoblar y por poner a los nombres de que encabezan en las dos principales secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Era una intención y bueno, se manifestó en diferentes reuniones, ámbitos, de que el gobernador se sentía con la facultad en esta elección de conformar las listas y demás. Cristina planteó criterios de lo que entendía necesario para la conformación, ¿no? Lo de las testimoniales, por ejemplo, es una que no está bueno hoy, que sean candidatos testimoniales, por lógica de lo que intentamos hacer con la política, que es que la gente se sienta nuevamente representada y no... Bueno, no se tuvo en cuenta. Y la mayoría, desde la estrategia electoral, del desdoblamiento hasta la última discusión, y sí estuvo en manos del gobernador, sí. O sea, vamos a militar todos, obviamente. Pero el día después la lectura se la van a recordar. Lograr el mejor resultado y que es lo que decía Facu, ¿no? Y que quienes integren estas listas y también la nacional... Uno se tiene que hacer cargo de las decisiones que toma, ¿no? Yo entiendo la pero postura. más allá de pero, eso, el pensamiento nuestro está en ganar la elección. Siempre. Vos recién preguntás, claro, sí, que eso, claro. ¿de quién va a ser la responsabilidad si el resultado no es bueno? Nosotros no estamos pensando en eso. Che, ¿a quién echarle la culpa si las cosas salen mal? Porque el peronismo jamás hizo eso. Dedicarse a decir, che, la culpa es de este cuando sale mal o la culpa del otro. De hecho, perdóname Facu, pero por ejemplo en el 2015, gran parte del sistema político, el mismo que también señalaba a Máximo cuando votó, en realidad votó y se fue del bloque en contra del Fondo Monetario Internacional y le decían que, no sé, casi que era desestabilizador de su propio gobierno por votar en contra del Fondo Monetario Internacional. Es Kirchner, es lógico que esté en contra del FMI. Y la verdad es que en el 2015, con Scioli candidato a presidente, a nuestra organización se la acusó de no militar. Lo que hicimos, yo tenía un bombo así, me acuerdo, estaba embarazada de Catalina, lo que más hacíamos era militar todos los días. Lo porque que pasa es que no lo nombraban mucho a gobernar. Scioli, ¿no? ¿Te acordás? El candidato es el proyecto, o carta abierta, esto no fue la cámpora, pero fue carta abierta haciendo esa carta, valga la redundancia, donde decían vamos a votar desgarrados. Era una elección donde nadie quería al candidato. Y bueno, mira dónde está hoy el candidato, ¿no? Pero ¿Cómo peronistas queremos gobernar? Porque queremos transformar todas las realidades injustas que podamos y queremos mejorarle la vida a la gente. Y somos peronistas y queremos gobernar. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayor dignidad que pueda alcanzar un trabajador o cualquier familia en la Argentina es con el peronismo gobernando. Esa es nuestra intención y de ahí no nos vamos a correr. Perdóname, Facu, que te... No, y encaramos esta elección para ganarla. Así. Encaramos esta elección para ganarla y si armamos todo lo que estuvimos armando, tiene que ver con que entendemos que es lo mejor que podemos ofrecer a la sociedad para representar, para ganar una elección. Lo que es difícil, que no es fácil, que enfrentamos mucho, porque no solo enfrentás al partido de gobierno, sino también enfrentás al poder de la Argentina. Y bueno, vamos a ir, le vamos a poner el cuerpo y estoy convencido que le vamos a ganar. Ahora, para ganar, ¿tiene que haber una campaña unificada? ¿O qué campaña imaginan? Porque yo voy a interpretar, ustedes me corrigen, pero lo veo a Axel diciendo, ayer tuvo su primer acto, no la nombró Cristina, no habló de Cristina Libre, y él habla mucho de nosotros tenemos gestión, ¿no? Yo no sé si es muy fino decir nosotros la tenemos y ellos no, la verdad tampoco quiero asegurarlo, pero digo, el tipo va por ahí. Yo imagino que ustedes la van a poner a Cristina en la campaña, digo, para llegar a la victoria esa, ¿van a unificar campañas? ¿Cómo lo van a llevar? Digo, usted, ¿cuál va a ser su principio? O sea, lo suyo va a ser Cristina Libre y lo de Axel va a ser gestión contra Milei, o va a ser todos contra Milei y Cristina Libre. O sea, ¿cómo imaginan eso? Creo que ninguno de los dos acá es sommelier de campaña, ¿no? Digo, entonces, es difícil, pero digo, pero digo, eso es lo que digo. Cristina Libre. Porque el mensaje es raro. Cristina Libre. Y las cosas que
son reconocibles de la gestión del gobierno provincial están en la gente, están en el electorado que nosotros vamos a representar. Entonces, nosotros no podríamos encarar una campaña sin decir Cristina libre, porque aquellos que primariamente nos acompañan con el voto son los que están peleando también por esta situación. Entonces sería ridículo no decirlo. Así como también no reconocer aquello que el gobierno provincial se diferencia del gobierno nacional. Cuando el gobierno provincial invierte guita en obra pública, hay una diferencia contrastable con lo que hace el gobierno nacional respecto de la obra pública. Y así como si hubiera alguien que quisiera ocultar eso, es inocultable porque la sociedad, la gente lo mira. Cuando ve que Mayra está llevando adelante una obra en Quilmes y que claramente o es con aportes de la provincia o es con aportes municipales, no podría Mayra ocultarlo eso. Ni viceversa, por más de que no escuché completo qué es lo que dijo Axel, pero por más de que Axel no diga, porque tampoco digo nosotros nos podemos poner en decir, che, todo el tiempo tiene que estar porque si no un sector se ofende, otro. Por eso digo, hay que desdramatizar la interna, hay que bajar los decibeles, apuntar bien claro y caracterizar bien qué es lo que le está pasando a nuestro electorado, que es que está hinchado las pelotas de que gobierne un tipo como el que está gobernando, que es Javier Milei. O sea, no le piden a Axel que dé la nombra, que la incluya en la campaña. Eso es espectacular el recorte de todo lo que está diciendo. Yo quiero entender. No, creo que la mejor campaña, o le da lo mismo si el tipo lo dice o no lo dice. Esto que plantea Facu, complementando el argumento, la mejor campaña que uno puede hacer es ser sensato con lo que uno siente y quiere para la población. Y tratando de hacer una caracterización, una descripción de la realidad, ¿no? Y por qué le pedís a los habitantes de los distintos lugares que te acompañen. Entonces, hoy lo que nosotros entendemos es que estamos en una Argentina completamente alterada, ¿no? Que el presidente de la Nación castiga con un nivel de crueldad inusitado a su población. Que no hay Estado de Derecho para algunos. No hay Estado de Derecho. Que hay parte de un poder judicial que actúa como partido judicial, que garantiza impunidad a los mafiosos y corruptos de este país y que persigue a la militancia política, que llevó adelante una condena ilegal, porque ya había sido juzgada, contra Cristina Fernández de Kirchner, y que eso no puede no verse planteado ante la población y la comunidad de lo que significan los diferentes proyectos de país, modelos de país, ¿no? Porque que hoy no haya justicia en la Argentina o no haya garantizada un nivel de justicia como el que todos necesitamos, no es un problema solo de Cristina o de militantes políticos perseguidos, sino de todos. Las mujeres que van a denunciar violencia de género y que lo hacen 1, 2, 3 veces y lamentablemente algunas terminan en femicidio, tiene que ver con esa misma justicia que la maljuzga a Cristina o que la condena ilegalmente, ¿no? Entonces, nosotros como militantes políticos, es largo a veces, es tedioso y por eso nos damos mucho tiempo y estos espacios están buenos porque uno puede hablar más que en esos minutos cortitos de televisión, ¿no? Y siempre tratando de buscarle la vuelta a por qué hay tensiones políticas en las miradas con diferentes hombres o mujeres, también dentro del mismo espacio y ni hablar con los que están enfrente. Bueno, porque hay que explicarle a la comunidad y hay que poder plantear qué es lo que nosotros buscamos, pretendemos y queremos de la Argentina, en este caso de la provincia de Buenos Aires y en este caso de lo que queremos en la tercera sección electoral, qué es lo que sucede en La Matanza. Facu es de La Matanza, ¿tá? Ahí hay una realidad que más allá de cualquier focus y todas esas cosas que no vemos, caminás por La Matanza y vas a ver todo lo que hace falta, lo que hay que profundizar para mejorar y bueno, y lo que todavía nos queda pendiente. En Quilmes tengo lo mismo. Entonces, esto es lo que tenemos que poder seguir planteándole a nuestro electorado y a quienes no nos conocen, que nos conozcan y sepan cómo pensamos, digamos. Nosotros en el 2019, cuando llegamos a gobernar el municipio de Quilmes, a mí no me conocía ni mi familia, me conocía y mis amigos del club y lo del colegio, qué sé yo, pero
La verdad es que íbamos y nos presentábamos y decíamos, tenemos un proyecto de trabajo para Quilmes, queremos llevarlo adelante. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, también nos acompañaron y pudimos demostrar lo que somos trabajando. Esto mismo lo queremos seguir haciendo en otra parte del territorio, en este caso de la provincia de Buenos Aires, como se hace también a lo largo y a lo ancho del país, porque nosotros tenemos intendentes, compañeros de esta organización, por ejemplo, en Ushuaia, ¿no? Reelecto también, y una gestión transformadora está llevando adelante. En distintos lugares y provincias de nuestro país, también al interior de nuestra provincia de Buenos Aires, la Cámpora como fuerza política de hoy Fuerza Patria o de la fuerza de Cristina, de alguna manera, gobierna 12 municipios. Entre ellos Olavarría, de lugares muy importantes de la provincia, que bueno, están todos en la misma sintonía, ¿no? Gobernar bien para la gente, volver a representar y seguir ampliando lo que a nosotros nos dio posibilidad, que es volver a recuperar en la memoria de los bonaerenses, de los argentinos y las argentinas, lo que fue la dignidad de los gobiernos de Néstor y Cristina. Algo que siempre tienen un intento todos los días, cada vez más fuerte, de borrar, ¿no? Como... Ese punto me parece muy interesante, hablando como más en profundidad de la juventud, ¿no? Porque hay una juventud ahora que sale a votar, pibes de 16 años que no vivieron eso, o incluso un poquito más grandes, pero que lo vivieron de una forma muy distinta, que no tienen ese recuerdo, ¿no? Como puede tener una generación más arriba. ¿Y qué pasa? Y también se habló tanto, ¿no? De que el votante más duro de Milei es varón, es joven. ¿Qué pasa con esa juventud? ¿Cómo les pegó la pandemia, ¿no? O sea, ¿por qué los jóvenes se fueron volviendo libertarios? A grandes rasgos, ¿no? Pero hay muchos pibes libertarios. ¿Qué les parece eso? Básicamente, como decías vos y Mayra reafirmaba antes, el gobierno del Frente de Todos no los convocó. Si vos te pones a pensar y te parás en el lugar de un pibe de 15 y 16 años en el que viene una pandemia y el gobierno lo que te está diciendo es quédate adentro de tu casa y sos básicamente el culpable de cualquier cosa que pueda pasar si salís con un riesgo bajo en ese momento de contagiarse, o no bajo de contagiarse, sino con poca probabilidad de que afecte tu vida, sino que era, que los pibes no salgan para que no lleven el virus a la casa y no contagien a los adultos. Bueno, eso tiene unas consecuencias. Pasamos de un gobierno, de una propuesta de gobierno nuestra en los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, en el que los pibes estaban incluidos, se los convocaba, participaban, tenías un programa como el Conectar Igualdad, programas como el Progresar, que permitía que pudieran hacer su trayectoria universitaria en forma que el Estado estuviera acompañando, a un gobierno que se volvió apático con todos esos sectores. Hay una explicación ahí. Ahora, también cualquier pibe y piba de la Argentina que le presta un poquito de atención a lo que hace el presidente, bueno, también es terrible careta, por decirlo de alguna manera. No sé si los pibes ven a alguien que se para de mano contra el poder real. Y hay ahí un electorado en el que, o un sujeto político en el que si el peronismo lo convoca, va a estar. ¿Y qué los convoca de Milei a esos pibes? ¿Las formas? ¿O qué te parece que los convoca? Bueno, salvando la distancia del contenido, para mí es mucho de forma, ¿no? O sea, puede ser algo. A su manera, Milei enamora a los jóvenes, como lo hizo Néstor en su momento, lo hizo Cristina, sobre todo Néstor al principio y Cristina lo siguió, pero digo, capaz yo creo que por los tiempos la que verdad corren. es que a mí me gusta hablar, o sea, hablo mucho todos los días de algún modo en las diferentes actividades, recorriendo el municipio, tengo algún vínculo, contacto y además lo busco y pregunto. Y yo no sé si es este modo tan agresivo, porque no es antisistema, es lo que dice Facu, es más casta que cualquier casta, y no le puede ocultar a nadie que es recontra casta, y es recontra sistema también. Yo creo que la idea de libertad, teniendo en cuenta la pandemia y esa situación de aislamiento social obligatorio que tuvimos que padecer y que sufrir, todos lo sufrimos, bueno,
llevó a que cualquier planteo de idea de libertad, y bueno, sea bien tomada. Y a esa idea de libertad, que en realidad era libertad para poder disfrutar mi vida, Milei la asoció a libertad de mercado, ¿no? A esta economía de especulación, donde los más ricos de este país especulan con el dólar o con lo que puedan tener de activos, y las madres de esta patria cada vez se les hace más difícil contar con los alimentos que necesitan. No, aparte hay para una reacción súper conservadora, ¿no? Contra yo creo que la esos minoría, hijos, contra... esos hijos, perdóname, Sí. ni hablar, xenófobo, homofóbico, todo junto. Pero bueno, esos hijos que siguieron las ideas de la libertad por lo que habían vivido en la pandemia, hoy, cuando ven a sus madres, a sus tías, a sus abuelas, y digo, lo pongo en términos y en género femenino, porque sabemos que todavía las jefas de hogar son las que se encargan mayoritariamente de estas tareas, obviamente hay algunos padres que lo hacen también. Yo creo que esos hijos, a partir del sentimiento, yo creo en la gente y creo en el corazón del pueblo, y creo que esos pibes, cuando vean y ven hoy cómo sufren las familias, van a sentirse muy frustrados con esa idea de libertad que supuestamente les aseguraba vivir mejor. Y ahí tenemos que saber que hay una tarea nuestra. Hay que hablarles, hay que convocarlos, hay que mirarlos, hay que recorrer. Nos tienen que conocer, más allá de lo que puedan armar en redes sociales, de fake news, de inteligencia artificial y de que no sé qué. Nos tienen que conocer. Si hay alguno que quiere conocernos y no nos conoce, estamos disponibles para ir a las reuniones de libertarios frustrados. Es un chabón que no se para de mano con nada. Con el poder real, ¿qué hace? Bardea a Lali Espósito, bardea a un par de actores, actrices, a pibes que sí, que tienen algún grado de discapacidad, o se la agarra con los médicos. Ahora va con Trump, se regala, va con el fondo, se regala, va a cualquier lado donde está el poder real. El gatito mimoso, le dijo Bregman, claro, ¿no? pero donde está el real, el poder real, duro y puro, y se regala. Sí. Es un chabón que, en serio, tiene o se sabe vender bien en lo que hace, pero la verdad que es un regalado ante el poder real. Y la va de duro y no tiene nada de duro. Sí. Voy haciendo las últimas porque Dani ya me está mirando con cara de flaco. Se corrió de lado, ¿viste? Como que... tengo una actividad en Quilmes a las 3, me está diciendo. Así es, real. Recorrida por pavimentos en el barrio El Vecinal y la inauguración de la Plaza Ara General No Belgrano. conozco, me doy cuenta. No, me imagino cuando armaron las listas, la interna, no, mentira. Cuando armaron las listas, se pensó mucho, lo sabemos todos, en tándem con Octubre, ¿no? O pensando en Octubre, sí, hay una parte de la campaña está pisada. Claro, porque se cierran las listas antes de que se vote, ¿no? Ahí en Octubre ustedes ven al no haber paso y tienen que contener, se habla de a Chaval como candidato de síntesis, de Juan Grabois, que no lo podemos dejar afuera porque medio que ahora en PBA no le dimos mucho, de Sergio como la persona ¿cómo ven esa puja? ¿A quién ven compitiendo ahí? A Chaval es intendente de Pilar y bueno, en caso de ser candidato o sería testimonial, y ahí volvemos a la discusión de Cristina habilitaría algo así. ¿Cómo están en esa negociación? Bueno, aparece Máximo, pero tampoco sé si él quisiera, él dice que no. Yo contesto así, cortito, y después sigue Facu con esta explicación. Sí. Que lo dijo hace un ratito. Sí, para entender la ingeniería. Y Cristina nomás lo planteó. Candidatos en las listas que representen con cabeza, corazón y coraje. Nada más. Como kirchnerista que voy a votar en la provincia de Buenos Aires, eso es lo que quiero para las listas nacionales. Bueno, vos tiraste nombres. La realidad es que nosotros como militantes políticos vemos la necesidad, así como pasó en la tercera, en lo nacional, la expectativa estaba puesta en Cristina, ¿no? Incluso creo que aquellos que cuestionaban que Cristina fuera a la tercera sección electoral decían ¿por qué no va mejor de diputada nacional? ¿No? Ese era el contraargumento. No es que, no la quiero de candidata, sino que creo que tiene que... en ese sentido, me parece que hay una discusión abierta y que
las tres premisas que recién marcó Mayra, no sé, claramente estaban contempladas en Cristina. Habrá que ver qué candidato, qué candidata puede representar eso mismo que hoy está buscando no solo el electorado al que nosotros aspiramos a representar y el peronismo, sino también un sector de la sociedad que está cansado de estas políticas que lleva adelante el gobierno nacional y que entiende que se necesita gente con firmeza para poder llevar adelante las ideas que tiene, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, se armará bajo las premisas que planteó Mayra, ¿no? Porque Con el un quilombo que criterio- tenés que es un nombre. O sea, mal que mal, son- acá tenías 8 son- nombres. Sí, en realidad, yo en eso sí quiero ser claro, ¿no? La lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires son 35 nombres. Claro. Dentro de esos 35 nombres uno puede tener una expectativa de cuántos más o menos pueden entrar, pero más allá de quién va a la cabeza, que claramente es importante y tiene que ser algo contundente para la etapa que estamos atravesando, tiene que estar bien armado en el sentido que planteábamos antes. Tienen que ser compañero y compañera que más allá de, no es una lista, o por lo menos no lo vemos nosotros así, y no se vio así en el armado de esto. No tiene que ser un loteo. Che, a tal le toca tanto, a tal le toca Bueno, tanto pero va a haber lugar otro. ahí para Moreno, Grabois, que está ahí ya amenazando que si no va para afuera, Pero que bueno, si Pero va que, Massa tiene que va ver, para pero que afuera. tiene que ver con lo que decía antes, con lo que representa. Guillermo Moreno se planteó desde el primer día como un opositor a todo lo que hace el gobierno de Milei. Juan Grabois también lo mismo. Entonces, no tiene que ver con un loteo de decir, che, tengo que armar un casting de candidatos en el cual me vaya, en términos culinarios, maridando tal cosa con tal cosa. No, tienen que ser compañeros y compañeras que vayan a poner la cara, el cuerpo y a llevarla adelante para oponerse a Milei, básicamente. Sí. Y te toca hacer la última voz, Facu, porque... Perdón, en un Congreso Nacional que está bastante bravo porque hemos visto cómo se Porque tiran el agua y el se nivel cagan a es muy palo bajo, adentro del tremendo. Congreso. Porque el ¿no? nivel es muy bajo. No, te toca hacer la última voz, Facu, Sí. porque la pagaron en el chat y acá cuando pagan nosotros respondemos. No, dice, si Axel con esta cámara le costó aprobar el presupuesto o no lo pudo aprobar, ya no me acuerdo. La No lo pudo legislatura. aprobar. No pudo, ¿no? no se aprobó. No lo o sea, aprobó. Preguntan, ¿con una cámara con más representantes de Milei o kirchnerismo puro le va a ser no, imposible? tiene que haber ¿O más cómo representantes del peronismo, básicamente. Nosotros en las dos cámaras, tanto en diputados como en senadores, en diputados tenemos un bloque de 37, la mayoría la construirías con 47, ¿no? Es decir, estamos a 10 de tener mayoría. Y en la Cámara de Senadores tenemos un bloque de 21 y estamos a 2 o a 3 de tener mayoría, ¿no? Lo que nos tenemos que tratar es de juntar mayoría para que el gobierno provincial pueda tener todas las herramientas en una forma sencilla. Respecto del presupuesto, sí, lo que nosotros siempre hemos planteado, y lo ha reconocido creo que Bianco y también creo que en algún momento Axel, que lo que el gobernador necesitaba con la ley de presupuesto básico era el endeudamiento. El Sí. endeudamiento requiere una mayoría agravada de 2/3 partes. Entonces, necesitas tener un acuerdo con, te diría, el total de la oposición para que el endeudamiento salga. Y Axel planteó, entiendo yo, con un criterio correcto en ese momento, dijo, si no tengo el endeudamiento, No sirve el no presupuesto. me sirve solamente el presupuesto. ¿No? Claro. Y por eso es que no se aprobó, porque necesitaba 2/3 partes. Y como decía antes, la oposición vitoreaba y entendía que le daba un golpe al gobierno provincial, dejándolo sin esa hermierta que, al fin y al cabo, termina perjudicando a todos los A bonaerenses. todos, a ¿no? todos. Porque los y ahí municipios... te hablo como intendenta, o termino de complementar un poquito esto. Como municipios, este año no pudimos recibir el FIM, que es un fondo de infraestructura municipal. O sea, tenemos, el gobierno nacional en Quilmes dejó abandonadas 10 escuelas, ¿no? Terminando con mucho esfuerzo, con fondos propios, jardines de infantes y bueno, y otros establecimientos educativos, con fondos propios, digamos. Y desde la provincia de Buenos Aires el FIM no está. estuvo. Entonces necesitamos el presupuesto. Y en todo caso, si eso, necesitamos el endeudamiento para que lleguen obras de la provincia a los municipios. Nosotros tenemos en Quilmes una cuenca de arroyos donde hay una necesidad de obras que no las podemos tener por el gobierno nacional,
bueno, necesitamos que puedan ser por financiamiento internacional y Milei no pone el gancho para poder tener. O sea, la Argentina toma crédito y toma deuda para no se sabe qué, pero no lo hace para poder hacer obras de infraestructura, ¿no? Estas son las discusiones que tienen que ver, bueno, cuando se gobierna, si tenés el foco puesto en la gente o no. Y esto en todo, cuando se gobierna también es tener presupuesto o no, y qué significa no tener presupuesto. Porque te puede servir, qué sé yo, prorrogás cosas, pero no te llega a un municipio lo que la población está necesitando, ¿no? Sí. Estas son las cosas que hay que discutir y que son los temas de la gente, sí, y no los problemas de la interna o de los dirigentes. Y que por otro lado, también la manera que está armada la legislatura bonaerense en términos de representación hace que el conurbano bonaerense, donde vive el 60-65% de la población, tenga en ambas cámaras el 35% de la representación. Digo, está subrepresentado el conurbano, lo que implica también la subrepresentación del peronismo. Donde mejor le va a las fuerzas antiperonistas es donde más legisladores ingresan a ambas cámaras. Entonces, también es un juego complejo por cómo está armada la legislatura bonaerense, que siempre los gobiernos peronistas tienen que sortear esa, si querés, error de representación que hay dentro de ambas cámaras. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias. Los